Les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Hasta ahí la lectura, hermanos, por favor. Bueno, hermanos, pues hemos visto ya un buen avance, ya vamos a terminar el libro de Marcos, y ya llegamos hasta el momento en el que el Señor Jesucristo, pues ya fue detenido, ¿verdad? Anterior al capítulo 15, ustedes ya vieron cómo el Señor Jesucristo fue entregado por Judas por medio de un beso. En el capítulo 14, Judas le entrega a través de un beso. Y también ya vieron ustedes esa parte donde Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Donde antes de que el gallo cantara, Pedro ya le había negado 3 veces. Muy bien, hermano. Pero ahora llegamos al capítulo 15, donde el Señor Jesucristo ya es tomado prisionero, ya es azotado por los sacerdotes, los principales sacerdotes, y ahora lo quieren condenar a muerte. Sin embargo, hermanos, los judíos, los sacerdotes, ellos no tenían la facultad para darle muerte a una persona, puesto que quienes lo gobernaban eran los romanos. Entonces ellos tenían que llevarlo ante el gobernador de ese tiempo, que en este caso era Pilato. Así es nombrado este hombre, ¿verdad? De Pilato, hermanos, es muy conocido, muy nombrado por este evento, por esto que sucedió. Entonces Pilato es el gobernador que está puesto por Roma para gobernar ¿a quiénes? A los judíos, ¿ok? Y ahí están ellos y van a llevar a Jesús ante Pilato, hermanos. Lo van a llevar atado, y primeramente ya lo han azotado, ya lo han maltratado un poco, y luego ya lo llevan ante él. Ahora, cuando Jesús es presentado ante Pilato, Pilato, según el versículo 2, le hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los ancianos, llevaron a Jesús ante Pilato porque querían que lo condenaran culpable, ya que Jesús decía ser el rey de los judíos, ¿ok? Y también sus discípulos lo reconocían también así. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué decían los sacerdotes? Bueno, Roma no va a permitir que haya otro rey, o que se levante otro rey dentro de los judíos, y ellos van a aceptar cuando les digamos, miren, este se está haciendo pasar por un nuevo rey, cuando nosotros ya tenemos un rey. Entonces, con esta excusa, hermanos, con esta acusación, iban a llegar ante Pilato, y Pilato le dice, ok, a ver, le dice Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo, hermanos, qué interesante, dice ahí, ¿cómo le responde él? Tú lo dices. El Señor está reconociéndolo, pero no está diciéndolo verbalmente él, yo soy, sino él está diciendo, tú lo dices. Él está reconociendo que sí lo es. ¿Ok? Entonces, ahora aquí Pilato, hermanos, está un poco, él no lo está tomando a Jesucristo como lo que los sacerdotes dicen que es, como un revoltoso, como alguien que se está levantando en contra del gobierno. Pilato seguramente que ya había oído en otro pasaje, en el capítulo 27 de Mateo, hermano, dice que la mujer de Pilato le había dicho una noche anterior, cuando vayas a juzgar a Jesús, ten cuidado con ese hombre, porque yo he padecido muchos sueños a causa de él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Jesús era conocido por los gobernantes romanos, Jesús era conocido por la mujer de Pilato, inclusive por él mismo. Ellos ya habían oído de Jesús y sabían que era un hombre justo, era un hombre bueno, no era alguien malo. Pero Pilato entonces viene y le pregunta a Jesús, y bueno, el Señor Jesús le dice, tú lo dices.
Luego dice Pilato en el versículo 3, los principales sacerdotes te acusan mucho. Versículo 4 dice, ¿escuchas por lo que te acusan todo lo que están diciendo de ti? ¿Por qué no respondes nada? Mira, hermano, qué interesante que el Señor Jesucristo, a pesar de que le están diciendo a Él de tantas cosas, Él no está respondiendo nada. ¿Por qué no respondió nada el Señor? Hermano Paco González, ¿por qué Jesús no se está defendiendo, hermano? Porque quería cumplir el propósito. Claro, exactamente. Jesús no se está defendiendo, aunque es inocente, aunque no es un maleante ni un asesino. Él no se está defendiendo porque él sabía que el propósito de Dios, el Padre, era que Jesucristo fuese a la cruz. Y que a través del sacrificio de Él se vendría a obtener la salvación y la redención de las almas, del pecado de toda la gente, de la salvación de todo el mundo. Por eso Él sabía que lo que dice Juan 3:16 se cumpliría en Él cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabía que a través de su sacrificio todo el mundo tendría salvación. Por eso Él no está objetando, hermanos. Él lo está dejando que todo se cumpla a la voluntad de ¿quién? De Dios el Padre que está en el cielo. Porque Él sabía que su momento habría de llegar. Anteriormente, en otras ocasiones, el Señor se encontraba en peligro. Pero ¿qué pasaba? Todavía no era el momento. Entonces, el Señor salía por otro lado. ¿Sí se acuerdan, verdad? En diferentes ocasiones. Bueno, en este caso, Él sabe que ya es el momento. Ya ha llegado el momento. Inclusive en el capítulo 14, ustedes también vieron cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, ¿verdad? ¿Por qué oró Él? Porque sabía que había llegado su momento. Y Él ya se había encomendado al Padre para que sucediera lo que sucediera. Él iba a mantenerse en su fidelidad al Señor, en su obediencia, en su humillación. Y ahí lo tienen al Señor Jesucristo. Muy bien. Dice después, no respondes nada, mira de qué te acusan. Mas Jesús ni aún con esto le respondió, de modo que Pilato, hermanos, se maravilla. Muy bien, aquí vemos a nosotros a un hombre, un gobernante que es Pilato, que está tratando, hermanos, de encontrar una solución tranquila, dar una respuesta buena para el pueblo, pero también él no quiere involucrarse más. Él no quiere acusar a alguien inocente hasta este momento. Como les dije, en el capítulo 27 de Mateo también ya venía él recomendado por su mujer. Bueno, versículo 6. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Versículo 6. Dice que en el día de la fiesta que ellos tenían, acostumbraba el gobernador soltarles un preso, el que ellos pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. En Mateo capítulo 27 nos dice de otra forma, dice, hermanos, que la multitud empezó a pedir digamos que Pilato les hiciera esto que siempre les hacía, que les soltaba un preso. Entonces Pilato dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a traer al peor prisionero que tenga, al peor de los peores, para que la gente cuando vea a Barrabás y vea a Jesús, va a decir, no, pues mejor suelta a Jesús, porque este Barrabás es alguien muy malo. Entonces el gobernador trajo a Barrabás, lo puso delante de la gente y al mismo tiempo puso a Jesús, hermanos. Y ahora sí, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que yo les suelte en esta fecha, en esta fiesta? Ahora, ¿a quién les suelto? ¿Les suelto a Jesús, que se hace llamar el rey de los judíos, o les dejo libre a Barrabás? Y nos dice el contexto por el cual Barrabás había sido echado en la cárcel, ¿verdad, hermana Nora? ¿Por qué había sido echado en la cárcel Barrabás, hermana? ¿Por qué, hermana? Por homicidio. Por homicidio. O sea que el hombre era un ¿qué? Asesino. Era un asesino. El hombre era un maleante, pero de esos que ya se atrevían a matar. Era un asesino. Ahora, además de ser ya había quitado vidas, ¿qué más era este Barrabás? Era un ladrón. ¿Qué más? Según lo que dice ahí, hermano, mismo. Ándale. Ahí dice, había cometido homicidio en una revuelta. Es decir, que el hombre
¿cómo le llaman? Provocaba siempre alborotos. Le llamaban, en Mateo dice, fue acusado de sedición. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que él precisamente era lo que los judíos acusaban a Jesús. Él era alguien que se rebelaba contra el gobierno romano. Él era alguien que, ¿cómo le llaman hoy en día, hermanos? Un activista político. Un activista político, pero al mismo tiempo delincuente, o sea, maleante. Él no quería dejarse gobernar por los romanos. Él, y no solamente él, sino dice que también tenía sus compañeros de motín. ¿Qué quiere decir? Que seguramente Barrabás era el jefe de la banda de esos hombres. Y eran muchos hombres. Entonces, ahora ¿qué más nos dice? Compañeros de motín. ¿Qué significa entonces? Que siempre andaban haciendo lo mismo. ¿Para qué, hermano? Para robar y para apropiarse de cosas que no le pertenecían. Barrabás era un hombre muy malo, hermanos. Un delincuente muy malo. Y él merecía estar ahí. Entonces Pilato dice dentro de sí: bueno, voy a ofrecerles a Barrabás. No creo que lo vayan a soltar. Es el peor de los peores que tengo aquí adentro. O les voy a poner la opción o soltar a Jesús. Van a soltar a Jesús, ha de haber pensado Pilato, hermano. Pues resulta que no, hermano. Dice ahí en el versículo 8, versículo 8 y 9 en adelante: viendo la multitud, comenzó a pedir que se le hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? ¿Y qué dijeron ellos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Versículo 11: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Allí, hermanos, vemos a todo el pueblo judío. Ahí lo vemos. Pero ¿quiénes son los cabecillas que están provocando todo este alboroto, hermanos? Los sacerdotes. Los sacerdotes judíos. Ahora, la gente que estaba ahí, hermano, ¿usted cree que delante de toda aquella multitud no había gente que había conocido a Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio? Esos 3 años, y gente que lo vio también durante toda su vida. Claro que estaban ahí. ¿Dónde quedarían aquellos 5,000, hermanos? Hermano Jorge, imagínate, yo no creo que varios de esos 5,000 que alimentó no estuvieran entre aquella multitud. ¿Dónde quedaron aquellos 4,000? ¿Dónde quedó toda aquella gente que lo seguía? ¿Dónde quedaron aquellos leprosos? ¿Dónde quedó la mujer que la sanó del flujo de sangre? ¿Dónde quedó el hombre que le sanó su hija? ¿Dónde quedaron toda esa gente? Aquel ciego, el paralítico que ya vimos. Aquella multitud que en la casa de aquel hombre se agolpaba, dice, para escuchar a Jesús, y llevaban a un paralítico, pero el paralítico no podían llevarlo. ¿Por qué, hermano? Porque la multitud era tanta que ni a la puerta podían entrar. ¿Dónde estaba esa gente, hermanos? Aquí. Allí estaban, hermanos. Allí estaba la gente. Pero ¿sabe qué pasaba? Se dejaron influenciar por los sacerdotes judíos. Porque dice el versículo 11: y los principales sacerdotes empezaron a incitar a la multitud para que pidiesen a Barrabás. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta de cómo hay personas que influyen en nosotros, ¿verdad? O también nosotros podemos llegar a ser influenciadores en otras personas. Y eso siempre va a pasar. Por eso tenemos que nosotros tener cuidado de cómo influimos, ¿verdad? Y yo influyo mal en muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, llegué muy tarde. Es una mala influencia. Es una mala influencia, es una mala enseñanza. Y yo no quisiera no quiero enseñar eso. Sin embargo, hay quienes nos enseñan la puntualidad, influyen en la puntualidad, la asistencia, y bendito sea Dios, ese es un gran ejemplo a seguir. Pero vamos a verlo desde el punto como ellos estaban pasando. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿La gente sabía que era lo correcto hacer? Sí. ¿Sabían que era justo soltar a Jesús? Sí. ¿Sabían que Barrabás merecía más estar en la cárcel? Sí. ¿Pero qué pasaba?
la gente decidió por lo que los sacerdotes le dijeron. Fíjate bien, hermanos. A veces nosotros podemos decir, sí, está bien, a cosas que no son correctas. Bueno, está bien. A que se practiquen y se lleven a cabo cosas o actividades que sabemos que no son correctas, pero para no quedar mal con el hermano o la hermana, yo le voy a decir que sí. Está bien, hermanos, aunque estén equivocados. Inclusive Pilato mismo lo hizo, porque dice más adelante que Pilato sabía lo correcto, ¿sí o no? ¿Sabía lo que tenía que hacer? Él sabía que tenía que soltar a Jesús. Pero ¿qué hizo Pilato? Por querer quedar bien con el pueblo, dice, pues bueno, entonces el pueblo está pidiendo a Barrabás, ni modo, para quedar bien con ellos, ahí les va a Barrabás, y a Jesús, azótenlo y vaya a la cruz. Hermanos, tenemos que tener cuidado de qué personas nos dejamos influenciar. A veces nos pueden incitar a hacer cosas que ellos quieren que hagamos, pero que nosotros sabemos que no son correctas. Podría pasar. Entonces, y también, ¿qué aprendemos aquí? A nosotros tener cuidado de no ser como los sacerdotes, de que porque soy sacerdote voy a incitar a los demás a que se haga lo que yo pienso o lo que yo opino, a pesar de que a lo mejor no tenga la razón. ¿Verdad que no debemos ser así? Entonces, aquí aprendemos varias cosas: a no ser como estos hombres, a incitar a que se cumpla lo que queremos a pesar de la razón. Y segundo, aprendemos de que nosotros tenemos que tener cuidado de quiénes nos dejamos influenciar para hacer qué cosas, hermanos. ¿Muy bien? En este caso, por ejemplo, si lo aplicamos a nuestra vida actual como cristianos, como iglesia, pues hay cosas que influencian para mal, ¿verdad? Hay cosas que son malas enseñanzas. Por ejemplo, vamos a decir algunos ejemplos. Vamos a suponer que aquí hubiese la costumbre de que el hermano está predicando y el hermano está predicando y la hermana Lulu de repente habla, de repente el hermano está predicando y la hermana Lulu levanta la voz y dice, no, pero es que así como predicas aquí, así hazlo en tu casa. A lo mejor y la hermana tendría razón en ese ejemplo, porque a lo mejor vamos a suponer que tendría razón de decirlo, pero ¿estará haciéndolo correctamente? No. Pero ¿qué pasaría? La hermana, mira, es muy suelta para decir las verdades. Y al rato allá, hermano Víctor, esto mire, porque así dice la Biblia, y el varón. Y la hermana así, haciendo esas actitudes. A lo mejor tiene razón, pero no es una buena influencia. ¿Por qué? Porque después, ¿qué va a pasar? Después las demás hermanas también van a hacer lo mismo. Es un ejemplo, hermana, es un ejemplo. O los varones, vamos a suponer que el hermano Jorge trae a puros estirones a la hermana Nora, y lo estamos viendo de repente que, ¿qué estás haciendo ahí? Deja estar ahí, tu chisme con las hermanas, vete para acá. Y la hermana Nora se ríe, no sé por qué, ¿verdad? Y la hermana ella, y al rato la hermana ya está por allá, y vete para acá. Un hombre, imagínense, hermano, al hermano Jorge así, un hombre posesivo, celoso, machista, gruñón, y al rato, ¿qué va a pasar? Él va a decir, no, hermano, no ande dejando que su mujer ande ahí. Y al rato el hermano Víctor también va a traer a los tirones a la hermana Lucero, jalones de pelo, y se está volteando para allá. O sea, ¿sí me entienden, hermano? Ejemplos de la vida cotidiana que a veces pasan, influimos y no nos damos cuenta. A veces pasa. Yo me he dado cuenta que a veces nosotros aprendemos lo que vemos. Y a lo mejor los hermanos o las personas de las que lo aprendemos no lo hacen con esa intención, pero al final nosotros lo aprendemos.
Por ejemplo, yo les voy a decir un ejemplo bien real, y aquí están mi hermano, mis hermanos, mi familia. Cuando yo recién llegué aquí a Nuevo Laredo, yo me acuerdo que yo llegué y yo decía, hermano Manuel, hermano Jorge, hermano Mere, hermano Homero, usted, oiga, usted hermano. Pero de repente empecé a escuchar a jovencitos que le decían a sus propios padres, oye tú, Rara, oye tú, Mero, oye tú, Joro, oye, y no, a lo mejor ellos así lo hacen y así se entienden. Pero ¿qué pasa? Yo me dejé influenciar y de repente yo le digo, Rara, Mero, y si lo han oído, ¿verdad, hermanos? Que a veces yo los tuteo y yo, hermano, me dejé influenciar. Y en ocasiones se me ha llamado la atención y han dicho, hermano, ¿por qué tuteas al hermano si él es mayor que usted, que tú? Entonces, a lo que voy es eso, hermano. A veces nos dejamos influenciar. Y eso son pequeñas cositas, pero podríamos dejarnos influenciar de cosas mayores, inclusive en la doctrina, en los actos de adoración. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado hasta qué punto seguimos a una persona en su influencia. Y si lo estamos haciendo solo por quedar bien con ellos, o con él, o con ella, a pesar de lo que sé que es lo correcto. Tenemos que tener cuidado de eso, que es lo que ellos hicieron. Hermanos, toda esa gente que recibió bendición de parte del Señor Jesús, se quedó callada. Miren, hermanos, se quedaron callados. Hermanos, no debemos callar solo para quedar bien. Claro, en este caso, hermanos, se tenía que cumplir el propósito del Señor. Claro, todo sucedió por algo, ¿eh? También Judas era parte de él, dice, ¿no? Era parte de, tenía que entregar, alguien lo tenía que entregar. Pero eso no hacía inocentes a los que estaban Claro. participando. Entonces, pero hermanos, yo me pongo a pensar, ¿no? Toda esa gente, ¿por qué no alzó la voz? Muy bien, ahora, el peor de todos estos que se dejaron influenciar y por querer quedar bien, condenaron a Jesús a muerte, es Pilato, hermano. Porque él sabía que Jesús era justo, porque él tenía el poder. Así el pueblo gritara, brincara y dijera lo que dijera, ¿quién tenía la autoridad para salvar a Jesús? Pilato. Si Pilato decía, no señores, el hombre es inocente, ahí le daba Barrabás, pero a este hombre también no le haga nada, y así háganle como quieran. Él tenía esa autoridad. Pero ¿qué pasó? En Mateo 27 dice, ¿qué pasó? Dijo él, bueno señores, ¿qué dijo? Yo soy inocente de la sangre de este hombre justo. Allá ustedes. Y sacó un traste y delante del pueblo se lavó las manos. Hermanos, a veces nosotros así actuamos, podremos actuar. Hermanos, yo no me meto en problemas. Yo me lavo las manos. Ustedes arréglenlo como quieran, hagan lo que quieran, decidan como quieran. Hermanos, rehuimos a los problemas, rehuimos a los compromisos. Se va a llevar a cabo una campaña. Nos lavamos las manos. Que si se hace, háganlo ustedes como ustedes quieran. Se va a trabajar materialmente, se va a pintar, decidan lo que ustedes quieran. Yo me lavo las manos. Hermanos, vamos a ir a tratar un asunto serio con una hermana o un hermano. Yo me lavo las manos. ¿Qué quiere decir lavarse las manos? Yo no tengo nada que ver. Yo me hago un ladito. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos cuidado con eso. Muy bien, ahí vamos avanzando. Dice el capítulo 15 de Marcos y seguimos con el versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, miren hermano, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamas el rey de los judíos? O sea, no solamente como primer acto ya no quieren a Jesús, quieren a Barrabás libre. Ahora dice él, bueno, entonces ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con él? ¿Lo meto a la cárcel, lo golpeo y lo meto a la cárcel un año o qué? ¿Qué dice la gente? ¿Qué decían los sacerdotes? Dice el versículo 13, y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué voces daban, amiga? ¿Qué voces daba el pueblo? Versículo 13. Crucifícale. ¿Podrían leerlo más fuerte? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Crucifícale.
Y Pilato les decía, ¿pero qué mal ha hecho? Versículo 14. Pero ellos gritaban aún más fuerte y decían, ¿qué decían? Crucifícalo, crucifícalo. O sea, ellos estaban ya decididos. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de haberle azotado para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron. Muy bien, hermano. No solamente ignoraron a Jesús, eligieron mal, sino que ahora están condenando a muerte a Jesucristo. Hermanos, amigos que nos visitas, así mismo nosotros rechazamos a Jesucristo. Esa es la enseñanza. Así mismo nosotros gritamos, crucifícale, cada vez que rechazamos al Señor. Si hubieses estado allá, amiga, si tú hubieses estado ahí en ese momento, con aquella multitud, amigo que está con nosotros, si tú hubieras estado ahí y tú fueses uno de aquellos hombres que Él ayudó, o tú hubieras visto los milagros que Jesucristo hizo, los cuales has oído, si tú hubieras estado ahí, ¿serías capaz de gritar, crucifícalo? Yo creo que no, ¿verdad? Ninguno de nosotros, habiendo conocido al Señor y habiendo visto todo lo que Él hizo. Pues la gente decía, crucifícale. Así mismo nosotros, hermanos, nos comportamos y decimos cada vez que pecamos, cada vez que fallamos. Y en nuestros amigos, cada vez que no aceptan la invitación del Señor, cada vez que ignoran el llamado del Señor, están diciendo, pues sí, no me interesa lo que pase con él, mátalo. Es lo que estamos diciendo. Y hermanos, tristemente fue llevado a la cruz. La muerte de crucifixión, permítanme mencionarle para aquellos que no lo han oído, la muerte de cruz era la peor muerte que un hombre podía tener en aquellos tiempos. La muerte de cruz era la muerte designada para los peores delincuentes, porque la muerte de cruz era una muerte, en primer lugar, era muerte lenta, ¿sí? ¿Por qué lenta? Porque supuestamente a la hora de colgarlos en el madero, el cuerpo se iba desvaneciendo o colgando, y los pies no estaban rectos, sino que eran como doblados un poco, pero su peso no podían sostenerlo en su talón, sino que eran clavados sus pies. Entonces todo el peso caía en el pie lastimado, clavado. Entonces todo el peso ahí, el dolor del pie. Entonces, pero cuando la persona no quería sentir el dolor del pie, soltaba su cuerpo para no sentir el dolor en el pie, soltaba el cuerpo. Y al soltar el cuerpo, el dolor ahora estaba en las manos, en las muñecas. Pero cuando duraba mucho tiempo ahí, se dice que se asfixiaban, ya no podían respirar, se empezaban a ahogar. Entonces, para poder respirar, se paraban. Pero entonces, ¿qué empezaba a sentir el dolor? Otra vez los pies y toda esa parte del cuerpo. Total, que así se la pasaba el que era crucificado, entre sintiendo un dolor aquí, sintiendo un dolor acá, ahogándose porque no podía respirar bien por la posición. Cabe mencionar que al Señor Jesucristo no fue como los otros ladrones que lo crucificaron, sino que al Señor, previo a la cruz, lo azotaron. Y ahorita vamos a ver esos azotes. Pero al Señor Jesucristo, antes de llegar a la cruz, el Señor ya iba casi moribundo, hermano, porque dice que ya no alcanzó a llevar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Ya no pudo cargar su cruz, porque ya lo habían maltratado tanto, lo habían flagelado, lo habían arrancado su piel. Ya vemos aquí que los soldados le habían puesto una corona de espinas y le golpeaban con una caña, con un palo. Lo daban de puñetazos, le daban de escupetajos, le daban de cachetadas, lo humillaban, lo desnudaron, lo volvieron a vestir, lo volvieron a desnudar, luego lo clavaron, hermanos. Hicieron con su cuerpo del Señor Jesús muchos estragos, mucho castigo, hermanos. Ahora sumado a eso, está todo. Dice que duraba alguien que era crucificado, podía durar hasta 2 días ahí colgado. 2 días completos colgado y no moría. Y aparte de eso, pues se iba goteando, se iba escurriendo en sangre poco a poco. ¿Sabe qué hacían con aquellos que no morían pronto? Tenían un reglamento los romanos.
con aquellos ladrones crucificados que no morían rápido, porque te digo, se la pasaban así. Entonces iban y les quebraban las piernas. ¿Para qué le quebraban las piernas? Para que ya no pudiera ahora sí soportarse y ayudarse. Ahora sí, de una vez todo el castigo, hasta que se asfixiaba, hasta que se muriera. Pero si todavía, aún quebrándole las piernas y ya clavado, todavía seguía con vida, porque ese era el castigo, durar con vida y sufrir todo ese castigo. ¿Sabe qué hacían al final? Una lanza en el costado para asegurar que ya está muerto. Así le hacían a los crucificados. Bueno, el Señor Jesucristo es por todo lo que va a pasar aquí. En todo este capítulo que sigue es lo que va a pasar. Entonces, qué horrenda muerte la del Señor. Dice que los soldados lo llevaron, hermanos, lo pusieron, después de que lo tomaron ya condenado, se burlaron de él, lo metieron en el atrio, que también llamado es pretorio. Hermanos, era un lugar grande donde cabían, hasta dice que convocaron a toda la compañía de soldados romanos. Y una compañía, hermano, pues no estás hablando de poquitos soldados. Una compañía podría ser más de 400 soldados. Una compañía de soldados romanos. Quiere decir, hermanos, que los soldados romanos aprovecharon ese momento según para burlarse de él. Y delante de todos aquellos hombres, hermanos, lo desvistieron y le pusieron dice ahí, lo vistieron y le pusieron una vestimenta de púrpura en su cuerpo, como figurando que era un rey, porque el color púrpura era el vestido y el color que utilizaban los reyes. Entonces, como él era el rey de los judíos, le pusieron algo de color púrpura y luego le pusieron su corona. Espérense, le falta su corona, y le hicieron su corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo empezaron a golpear. Qué duro momento. Después vemos ahí, hermanos, en el capítulo 14, versículo 21 en adelante, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Hasta en esta parte, hermanos, ya que él ya está en el lugar de la calavera, en el Gólgota, donde lo van a crucificar, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era como una bebida, hermano, una bebida preparada que hacían los soldados romanos y que los judíos también les daban a aquellos hombres para que no sintieran tanto dolor. Es como si hoy en día un doctor va y le pone adrenalina a un moribundo o a alguien que está muy malo, le ponen adrenalina y ya no va a sentir el dolor, va a empezar a seguir aunque se esté desangrando. Bueno, en este caso les daban esa bebida para que ella no sintiera tanto dolor, pero aunque lo estaba viviendo, no moría porque tenía había tomado ese vinagre. Pero ¿qué pasó, hermano? El Señor Jesucristo no lo quiso tomar. Él quiso sentir y aceptar los dolores de la muerte de la cruz. Él no quiso, hermano, beber esa bebida que le iba a apagar los dolores. Él estuvo dispuesto a sufrir los dolores de la cruz. Dice entonces que rechaza la bebida. Y cuando lo hubieron crucificado, después de que lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto, hermanos, era algo que los soldados hacían. Cuando había un prisionero o un crucificado, sus vestimentas, sus vestiduras, las rompían y se las repartían a cada uno, hermanos. No sé con qué fin lo hacían, pero era alguna costumbre que ellos tenían. Sin embargo, hermanos, también esto ya había sido profetizado, ¿verdad?, en las escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 25: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Esa profecía de Isaías 53 que tanto hemos leído. Y los que pasaban le injuriaban. Mire, hermano, ya estando el Señor en la cruz, dice el verso 29, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, a pesar de estar el Señor ya en la cruz, los sacerdotes no perdieron la oportunidad para seguirse burlando de él. Fíjense, hermanos, pasaban ahí y pasaban y lo veían al Señor en la cruz y nomás se burlaban de él. Decían: mira, a otro salvó y a él no se puede salvar. Bájate si realmente eres quien dices ser. Y lo tentaban al maestro, lo provocaban. Pero el Señor, hermanos, ya está ahí crucificado. Dice también que no nada más los sacerdotes le injuriaban, sino además los presos que estaban con él. Y usted lo ha visto en Lucas, también lo hemos visto. Lucas capítulo 23, dice que los prisioneros que estaban con él estaban también discutiendo con él. ¿Y cuál era la discusión de los prisioneros? Era que uno de ellos, ¿verdad?, le decía lo mismo, ¿verdad? Le decía: sálvate y sálvanos. Sin embargo, el otro prisionero le decía: ni estando en la misma muerte le temes a Dios. Tú y yo estamos aquí porque merecemos, pero él no es culpable, él es inocente. Y aprovecha el otro prisionero, ¿verdad?, y le dice al maestro: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos, hermano, cómo aún en el momento último de la muerte del Señor, el Señor todavía salvando gente, hermanos, salvando personas. Y todos aquellos hombres pudieron haber aprovechado también. Los sacerdotes, los fariseos, el otro prisionero pudo haber dicho: ay, mira cómo tienen al Señor. Pudieron haberle pedido perdón, como lo hizo este otro prisionero. Pero no, la mayoría, hermanos, señalaba, la mayoría lo acusaba. Solamente un prisionero aprovechó la última oportunidad de su vida para salvarse. Dice allí, versículo 33, cuando vino la hora sexta, o sea que si fue crucificado a la hora novena, según el versículo, la hora tercera. El versículo 25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué horas eran esas, hermano? Como a las 9, ¿verdad? 9 de la mañana. Muy bien, lo crucificaron como a las 9 de la mañana. Y dice aquí que ya era como la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que a la hora sexta se oscureció. Y esa oscuridad duró ¿cuántas horas? 3 horas. Y al versículo 34, y a la hora novena clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: mirá, llama a Elías. Y corrió uno, empapando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vemos que, sucedieron muchas cosas. Entonces, primeramente, ¿cuánto tiempo duró el Señor en la cruz, hermana reina? Desde la hora tercera, 9 de la mañana, a la hora sexta, y luego a la hora novena expiró, ¿cierto? Entonces, si la hora tercera era las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del día, y la hora novena eran las 3 de la tarde, él expiró a las 3 de la tarde. ¿Duró? 6 horas. 6 horas en la cruz. Muy bien. Es el dato, 6 horas en la cruz. Muy bien. Otro dato importante que no dice aquí, pero dice allá en Mateo 27,
es que cuando el Señor expiró, hubo temblor en la tierra y hubo terremotos, y que muchos sepulcros de muertos que habían fallecido se abrieron, y también dice que hubo oscuridad ese día. Muy bien, hermanos, bueno, pues hasta aquí llegamos. Vemos cómo fue la crucifixión del Señor. Sucedieron otras cosas también. Vemos que cuando el Señor Jesucristo expira, Él entrega el Espíritu. Dice, hermanos, que en el templo de Jerusalén, el velo que dividía aquel lugar santo del lugar santísimo, ese velo que no permitía que ningún sacerdote podía pasar a ese lugar. Dice que ese velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios para los judíos. Entonces, cuando Jesús muere, ese velo se rasgó, se rompió, pero se rompió de una forma muy peculiar, de arriba hacia abajo. Y dice también, se rompió de arriba abajo, se rasgó de arriba abajo. Muy bien. Entonces, esto, hermanos, era ¿por qué? Porque es un cumplimiento de que a partir del sacrificio de Cristo, hermanos, ya no hay impedimento para entrar al cielo. Ahora ya podemos entrar a la misma presencia de Dios, como lo dice el escritor a los hebreos, pero eso lo veremos y lo hemos visto en otras ocasiones. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, y por último, dice que había algunas mujeres de las que habían estado con Él cuando Él predicaba, las que le seguían, que estas mujeres la estaban siguiendo a Jesús, pero ¿de cómo, mamá? ¿A qué distancia? De lejito, ¿verdad? Dice ahí que de lejos le seguían. Y eran mujeres, hermano, agua, porque dice aquí, había algunas mujeres, dice, había algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Eran mujeres las que le seguían de lejos. Hermano, yo a veces me impacta mucho, porque en muchas ocasiones he visto en la Biblia que las mujeres siempre están al final, hermano. Siempre está al final. Sin embargo, Judas, lejos, ahorcándose. Pedro, por allá escondido, después de haberle negado. Y los otros discípulos se esparcieron y lo dejaron solo al Señor. Claro, se tenía que cumplir la profecía, pero volvemos al punto. Las mujeres allá estaban a lo lejos lamentándose, viendo a su Señor siendo crucificado. Hermano, a veces pasa que cuando hay momentos difíciles, los hombres de Dios se quedan solos. Pero casi siempre me he dado cuenta que hay apoyo, hay hermanas que siempre están ahí de antes. Yo me he dado cuenta de eso. Hermanas, no dejen de ser fieles a Dios, no dejen de ser leales al Señor. Sigan adelante. La doctrina nos enseña, ¿verdad?, que la mujer no debe enseñarle mientras esté el varón, o que la mujer no ejerce autoridad sobre el varón. Y es correcto, y hay que respetarlo. Pero también es admirable el trabajo de las mujeres, hermanas. Es admirable el trabajo de ustedes. Es importante y es muy valioso tener mujeres en la obra. Sin mujeres no se hubieran logrado muchas cosas en la historia de la Biblia. En el tiempo del Señor Jesús, muchas mujeres estuvieron con Él. Es más, las primeras que se dieron cuenta de que Jesucristo había resucitado también eran estas mujeres, María Magdalena. Fueron las primeras porque llevaban preocupadas perfume para el lugar, para el sepulcro. Entonces, hermanas, también hay que seguir adelante, ¿ok? Seguir adelante, sirviendo al Señor. Y, hermanos, no seamos como estos sacerdotes. No seamos mala influencia. Y no a veces por quedar bien nos quedemos callados. A veces hay que decir, hay que hablar con propiedad, con prudencia, con respeto. No hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Hermanos, hay muchas cosas que ver. Quedan ya 3 minutos, yo termino, hermanos. Si alguien tiene algo que aportar adicional, hermanos, con todo respeto, es el momento, y si no, yo me bajo y termino. Hermanos.
un ejemplo a seguir, o sea, porque podemos decir no hacer lo que otros hicieron, Ajá. pero el ejemplo a seguir es el que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, en el verso 13, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está Pablo diciendo a Timoteo, hay que ser valiente para guardar el mandamiento. Se te dio el mandamiento y aún sobre la muerte, aún sobre el sufrimiento, tienes que mantenerlo sin mancha, pulcro, limpio. Entonces a nosotros la aplicación sería que nosotros no podemos rajarnos. Exacto, hermano. Como Jesucristo cumplió hasta el final, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte. Y podía haberse salvado diciéndole a Pilato: no soy culpable, y habiéndose defendido, pero mejor cayó. Prefirió sufrir todo lo que hicieron. A veces podemos ser señalados, podemos ser acusados falsamente. También podemos ser muertos, nos pueden matar verbalmente, nos pueden decir hasta lo que nos vamos a morir, hermanos, o nos pueden golpear, cachetear, nos pueden escupir, nos pueden decirlo, y a veces nosotros no aguantamos eso, ¿verdad? A veces no nos pueden decir nada porque rápidamente saltamos, y el Señor Jesucristo no. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nunca abrió su boca, sino que fue llevado como oveja al matadero, manso y humilde hasta aquí. Muy buen ejemplo. Muy bien, hermanos, gracias por sus comentarios. Hermanos, que Dios nos lo bendiga en esta noche y siempre.